Bueno, hoy día estamos viendo el pasaje que habla de la caída de Pedro. Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: «También este estaba con Jesús de Nazaret». Pero le negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre», y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a ver. Padre, te amamos y te agradecemos que tú nos enseñas en tu palabra lo bueno de los hombres y también lo malo. Tu palabra nos dice que todos nosotros somos débiles, que aprendemos de lo que Pedro sufrió para que escapemos a tales caídas tanto es posible. Que reconozcamos que somos débiles y que miremos a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues mañana en nuestro país celebra el Día de Independencia, y antes de comenzar con el texto quise hacer unas observaciones en respecto a nuestro país y al patriotismo, ¿cómo se dice? Y mi opinión es que todos nosotros debemos amar a nuestros países, sean como sean. Pero a la vez que los amamos, debemos tener un entendimiento realístico de lo que es. Y todo gobierno se compone de hombres. Entonces todo gobierno es malo porque es hecho de pecadores. Y por eso, como dije, yo dije mucho más cuando hablamos de que Pedro sacó su espada. Pero me molesta que muchos evangélicos parecen pensar hoy día que un partido político es de Dios y otro es del diablo. No veo que ningún partido político apoya a los principios cristianos. Y no creo que es bueno cuando un pastor dice: el cristiano tiene que votar por estos porque ellos son malos. Y no nombro los partidos por cuestión del gobierno que dice que no debemos hacerlo en el púlpito, pero es que en verdad yo quiero que entendamos que como ciudadanos debemos votar nuestras conciencias y debemos considerar como cristianos cuáles son los asuntos, pero diferentes cristianos van a tener diferentes opiniones. Y lo peor es que cuando yo del púlpito digo: hay que votar por estos, inmediatamente ellos van a decir: pues no voy a escuchar a este, porque dice que soy malo y tanto. Y a la vez los que me escuchen van a decir: bueno, si somos por estos, entonces ellos son nuestros enemigos. Y lo que tenemos que recordar como cristianos es que nuestra enemistad, nuestro enemigo no es carne y hueso, es el diablo.
Y nosotros tenemos que buscar ganar toda carne. Y si los consideramos como enemigos, y hay púlpitos hoy día, cuando parece que así están andando, pues erramos. Los cristianos, pues no digo que no pueden participar en ciertos partidos, deben hacer lo que es conforme a su conciencia. Pero nunca debemos considerar personas de otra opinión como enemigos nuestros. Tenemos que manifestar respeto, y el problema con nuestra sociedad es que tanto que movimos del Señor, hacemos más divisiones entre los hombres y más pleitos y más odio, y los cristianos no deben imitar al mundo. Tenemos que amar a todos, y aunque los que estamos en desacuerdo con ellos, debemos tratarlos con respeto. Yo creo en los principios de los fundadores, que yo creo que fueron dirigidos por la Biblia, aunque no todos ellos creían en Cristo, como nosotros hablamos de ser nacidos de nuevo, pero creían en la Biblia para entender que el hombre es malo, y por eso el poder del gobierno debe ser limitado. Y muchos problemas que tenemos hoy día en nuestro país es que la gente se han olvidado de esto y piensan que el gobierno debe hacer todo, y cuando damos poder al gobierno siempre se usa para la maldad, es la verdad. Hay que meditar en estas cosas más, pero esto es para otro día. Vamos a hablar de algo que afecta a todos nosotros inmediatamente. Y esto es la tentación. Y la tentación es algo sutil y que el cristiano tiene que siempre estar entendido que está siendo tentado de alguna forma, y necesita dar mucho cuidado. Pues vimos domingo pasado que Cristo fue interrogado por el concilio, los que fueron supuestamente los líderes espirituales del pueblo de Dios, y vimos por eso que no podemos seguir ciegamente cualquier hombre, porque cualquier puede errar en su celo por su partido. Hay partidos tristemente espirituales, tanto como hay partidos politicales. Y vimos también que Cristo, cuando le hizo pregunta al sumo sacerdote, afirmó que él fue el Mesías prometido y prometió que iba a cumplir la visión de Daniel y regresar en las nubes a juzgar este mundo. Entonces, ¿Jesús es Señor o es blasfemo? No hay entre medio. Y nosotros creemos que es Señor. Y ahora Pedro 3 veces niega a su Señor. Y hay que entender que cuando lo hace, está haciendo algo que nunca se imaginaba que iba a hacer. De verdad, dijo al Señor que no voy a hacerlo, cuando Jesús le dijo de antemano que esto iba a pasar. Y esto debe enseñarnos que nosotros no somos arriba de cualquier tentación. Debemos aprender de sus errores, o vamos a encontrarnos en el mismo lugar, viviendo con mucha vergüenza por haber hecho algo que nunca pensamos hacer. Leí un buen bosquejo de su caída. Primero, se jactaba demasiado. Yo voy a ser fiel. Luego, oraba demasiado poquito. Y por eso hizo algo sin pensar demasiado pronto. Y luego seguía a Cristo demasiado lejos. Y por fin se acordó demasiado tarde las palabras de Jesús. Y me
me gustaba este bosquejo y voy a seguirlo en parte, pero quiero enfatizar que la raíz verdadera de su caída es su incredulidad cuando el Señor le dijo, tú vas a hacer esto. Y nos vamos a hablar de estos, lo que llamo las semillas de su caída, luego la cosecha de su caída y la esperanza que todavía le quedaba. Primero las semillas. Y hay que entender, hasta el punto en que en que Pedro habla a la criada primero. Él parece un hombre valiente, fue listo con la espada, seguía a Jesús, entró en el corte, en el patio. Entonces, afuera todavía parecía un hombre muy valiente, pero adentro hubo debilidad, y la debilidad comenzó cuando dudaba la palabra. Vamos a leer otra vez versículo 31. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Él dudaba la palabra de Jesús. Aunque fue apoyado por la Escritura, todavía dudaba la palabra. Y la verdad es nuestra naturaleza. Cuando oyen algo en la palabra que no nos gusta, discutimos con la palabra de Dios. Y no me sorprende a Pedro, primero porque Jesús ha dicho de antemano que va a morir y siempre los discípulos no lo creyeron. Y también no me sorprende porque reconozco que yo tengo la misma debilidad. Y cuando la palabra dice algo, y digo, no puede ser eso. Debemos buscar entender lo que la palabra en verdad dice, pero debemos entender. Todo lo que la palabra dice es verdad. Y no debo pensar, es por otras personas, no es por mí. No debo decir, nunca voy a hacer esto. Porque cuando pienso así, estoy negando a la palabra y estoy haciéndome más débil espiritualmente. Pedro creía en sus propias ideas, pensamientos de sí mismo más que en la palabra, y por eso se jactaba y dijo, nunca voy a creer. Y por eso, porque no creía en su debilidad, faltaba la oración cuando tuvo oportunidad. Versículo 41, Jesús le dijo, después de que le encontró dormido, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero, ¿qué hicieron los otros? Se durmieron otra vez. La carne fue débil. Y como dije cuando vimos este pasaje, para Pedro no sintió la urgencia, que la situación fue urgente. Y por eso no peleó contra el sueño, no oró con fervor y en un tiempo apropiado. Y es un ejemplo otra vez por nosotros que si nosotros no apartamos tiempo para orar cuando tenemos paz y seguridad, no debemos pensar que vamos a orar cuando estamos en problemas, cuando la vida es caótica,
cuando hay peligro. Si no apartamos tiempo por oración en paz, en peligro, no nos ocurre orar. Entonces Pedro no oró porque dudaba la palabra de Dios y confiaba en su propio poder, y por eso actuaba demasiado pronto. 51, sintiéndose valiente, atacó al siervo del sumo sacerdote y cortó su oreja. Entonces ahí hizo el opuesto de lo que el Señor quiso. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando al Señor y no estaba orando, y todo eso porque no quiso creer que Jesús iba a permitirse sufrir y morir. Y esto es una de mis preocupaciones cuando nosotros nos metemos en la política demasiado, es que comenzamos a pensar, Dios tiene que querer lo que yo quiero, y entonces nos justificamos usar fuerza y medios malos para decirnos el fin justifica lo que estoy haciendo. Y nunca el fin justifica hacer algo malo. Tenemos que hacer lo que Dios quiere a pesar de todo. Yo sé que es difícil, pero tenemos que recordar que el Señor tiene todo bajo su poder. Y en ninguna situación podemos justificar hacer malo para que bueno resulte. Jesús regañó a Pedro y a veces necesita regañar a nosotros también, porque nosotros no confiamos en Él para cambiar las cosas, y hay que esperar en Él. Entonces esto es lo que vimos, y una cosa más, que 58, cuando seguía a Jesús después de que salieron con Jesús preso, dice 58, seguía de lejos, y esto fue otro error. Tuvo valor para no correr y esconderse y abandonar a Jesús completamente, pero no tuvo valor para andar al lado de Jesús y ser asociado con Jesús. Y por eso, cuando entró en el área del patio del sumo sacerdote, él no fue preparado al ser acusado de estar con Jesús. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados de decir, pues yo creo, pero no soy fanático? El diablo no quiere. El diablo quiere que digamos esto, porque entonces estamos alejándonos de Jesús un poquito. Y ese es el peligro. Si la gente me piensa fanático, está bien. Yo amo a Jesús y yo voy a obedecerlo. Pero somos tentados a callarnos cuando tenemos oportunidad de hablar. Necesitamos decir y necesitamos manifestar con nuestras vidas que Jesús para mí es todo, y yo voy a vivir por Él y voy a caminar detrás de Él, y no voy a guardar mi distancia. Diciendo todo esto con la ayuda de Dios, porque debemos recordar que la carne es débil. Aunque digo estas cosas en el púlpito, quién sabe qué voy a hacer mañana en el público. Hay que depender siempre en Dios. Entonces, todas estas cosas afectaron a Pedro en hacerlo más débil y no preparado. Cuando llegó el momento, cuando la criada habló, cuando ella habló a Pedro, el
el ánimo de la pelea con la espada ya se había puesto. Entendió que la situación fue muy serio, que Jesús sí está capturado y quizás va a morir. Que no todo iba como él pensaba. Y por esto fue vulnerable, no fue alerto y deslizó en el pecado poco a poco, hasta que hizo lo que él dijo que nunca pudo hacer. Y luego, por sembrar las semillas de la debilidad y no orar y no confiar en la palabra y todo eso, recibió la cosecha que fue negada a Jesús. Y antes de que hablo de las negaciones, quiero observar porque muchos dicen, pues hay mucha variedad en quién dice qué en los 4 evangelios. Y bueno, la razón me parece es que tan pronto como la criada, por ejemplo, habla, otras personas hablarían también. Y cada vez que alguien le habla es con otras personas. Entonces, probablemente diferentes gentes hablaron diciendo algo. Y por eso vemos a la variedad en los 4 evangelios. Pero lo claro es que, en respondiendo a ellos, negó a su Señor 3 veces. Y estas 3 veces se nota la negación sube cada vez. Primero, la criada de la puerta. Y sabemos del Evangelio de Juan que Juan tuvo que hablar con ella para permitir que Pedro entrara. Y quizás ella, pensando y viendo a Juan, dijo, pues Juan fue con Jesús. Pedro tiene que estar con Jesús también. ¿Quién sabe por qué? Pero ella reconoce o entiende que Pedro fue Jesús y va y le dice esto en versículo 69, tú también estabas con Jesús. Y Pedro, al oír estas palabras, debe haberse regocijado y dice, alguien reconoce que yo ando con Jesús y nosotros también. No debemos avergonzarnos de estar con Jesús nunca. Pero en su debilidad, él comienza a temer y algunos han dicho, ese fue una criada nomás, no hay amenaza. Pero Pedro tiene conciencia culpable, sabe en su interior y piensa a temer y por eso niega. Y enfrente de muchos testigos. Y luego pasa un tiempo y él comienza a mover, probablemente piensa yo voy a salir antes de que algo me pase que es malo. Pero al acercarse a la salida, otra criada, versículo 71, le acuesta y le dice la misma cosa. También estaba con Jesús. Esta vez dice, él negó con juramento. Yo juro que no sé de lo que tú hablas. Añada pecado a pecado. Así pasa. Y luego, otros están mirándolo, escuchándolo y observan que tiene acento. Y Juan nos dice que en este grupo es un pariente del hombre que Pedro atacó con su espada y lo reconoce
Entonces, la tercera vez, Pedro llega otra vez y dice, él comenzó a maldecir y a orar. O sea, en adición de decir, pues, yo juro que no sé de lo que hablas, maldecir es como que el Señor me pegue muerte si estoy mintiendo. O sea, pero la cosa es, cuando comienzas en el camino incorrecto, cada vez que estás tentado es fácil tomar otro paso y otro paso. El borracho no comienza queriendo ser borracho. El que gusta los apuestas, ¿cómo se dice? El que tira su dinero, juega con su dinero, no comienza jugando pensando que voy a perder todo. Pero hay muchos que comenzando no pueden pararse. El pecado es así en cualquier dirección que nos lleve. Quiere llevarnos más y más lejos del Señor. Y por eso, sin pensar, sin orar, sin pausar para decir cómo debo responder para honrar al Señor y no perjuiciarme, no pensaba en nada. Él 3 veces negó a su Señor. Y así es lo que nos pasa a nosotros si nosotros no oramos y nos pensamos antes de que respondemos a las tentaciones. Él andaba pensando solamente en su propia carne y no en Jesús. Y ese es el peligro para todos nosotros. Luego, cayó el gallo. Y los otros evangelios nos dicen que, no los otros evangelios, Lucas yo creo, nos dice que en ese momento, por la providencia de Dios, estoy seguro, Pedro pudo ver a Jesús, quizás por una ventana, quizás estaban llevando a Jesús a otro lugar, y Jesús miraba a Pedro, y el canto cayó, y hoy, ¿qué sintió Pedro? Se acabó demasiado tarde. Y así es como el diablo nos pesca. Si puede hacernos tomar pasos sin pensar y otro paso sin pensar, entonces ya hemos pasado de Jesús, nos hemos alejado de Jesús y somos vulnerables. Y como Pedro nos dice, aprendió algo en su primera carta, que nuestro adversario, el diablo, es como el león rugiente que anda buscando quien puede devorar. Pedro aprendió algo. Cantando, el gallo reconoce lo que ha hecho, pero es demasiado tarde, no puede hacer remedio. Y entonces se fue afuera y lloró amargamente. Y hay que recordar esto. El pecado hace al hombre miserable. El pecado causa tristeza y llanto y dolor al creyente. El diablo nos tienta a veces dice, no te preocupes, Jesús te perdona. Y es verdad que Jesús nos perdona cuando nos arrepentimos. Pero esto no quiere decir que podemos pecar sin consecuencia. El pecado siempre cuesta. Y cuesta más que queremos pagar. No hay creyente que va a ser contento con sí mismo cuando tropieza. No hay creyente que va a pecar y luego decir, no me importa. Si la vida de Pedro no es suficiente, hay que
deben leer la vida de David y lo que le pasó con Betsabé y lo que pasó cuando su orgullo le hizo tomar censo y luego leer el versículo 51 y es el salmo que escribió cuando fue arrepentido de lo que hizo con Betsabé. El pecado siempre nos causa más dolor que cualquier felicidad pensamos que nos va a dar. Entonces, Pedro sembró las semillas de no velar y orar, recogió la cosecha de su caída, pero todavía tenía esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús le había avisado de antemano lo que iba a pasar y de que iba a arrepentirse. En Lucas, capítulo 22, yo creo que debemos leerlo porque es importante para nosotros también. Lucas 22, 31. El Señor dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor dijo, antes de que Pedro cayó, que había orado una aseguranza y que Pedro iba a poder regresar y animar y ayudar a sus hermanos. O sea, le dijo que hay perdón y que él pudo todavía ser útil al Señor y al Reino. Y esas palabras son buenas palabras para nosotros también. Yo he conocido a gente que dice, pues yo hice esto y por eso el Señor nunca me puede usar. No se cree. El Señor pudo usar a Pedro, pudo usar a Pablo, puede usar a nosotros si nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho y seguimos siendo el Señor. Y hay mucha diferencia entre la caída de Pedro y lo que hizo Judas. Vamos a investigar esto más, yo creo, cuando hablamos de la muerte de Judas. Pero hay que concluir ahora y con las palabras en 1 Corintios 10, 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Necesitamos andar humildemente ante nuestro Dios, creyendo lo que la palabra nos dice de que la carne es débil y por eso necesitamos orar y velar, especialmente en tiempos de paz y tranquilidad. Necesitamos creer todo lo que la Biblia nos dice, que necesitamos ser nacidos de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Y si deseamos la salvación, debemos orar que el Señor cambie el corazón y que nos dé vida eterna. Y orar hasta que sabemos que Cristo nos ha cambiado y muere en nosotros. Y eso no quiere decir que nunca vamos a pecar. Y cuando pecamos necesitamos arrepentirnos y regresar a Cristo. Pero nunca piensen que no pueden servir al Señor más porque han pecado. Pedro todavía fue apóstol. El Señor lo usó en gran manera, aunque él negaba a Jesús. Y Dios nos puede usar a nosotros también si nos arrepentimos de la maldad que hacemos y si seguimos buscando a Jesús y siguiendo. Vamos a ver. Padre, gracias por que aquí nos dedicas
que hay esperanza por todos los que niegan al Señor y caen en mucho pecado. Padre, si hay alguien escuchando que falta de esperanza porque piensa que ha negado así, que abra su corazón a ver que siempre hay esperanza con Jesús, que debe buscar su rostro y buscar su perdón. Si nunca se ha entregado a Él, que hoy día se entregue su corazón a Cristo para que reciba la vida eterna. Si ha pecado, que se abandone del pecado, se arrepienta y mira, oh Señor, enséñanos todos velar y orar para que podamos ser preparados cuando tiempos de tentación vienen a nosotros. Ayúdanos en ser alertos y ayúdanos a orar. Pedimos en nombre de Cristo Jesús.